¿Quieres venirte a Estados Unidos y tener, además de un estatus migratorio, un buen trabajo, un trabajo estable? Eso es a través de una certificación laboral. La certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos y además te da un trabajo estable. Los expertos en certificaciones laborales son nuestros aliados de UCIA Legal. Habla con ellos a través del número de WhatsApp que tienes en pantalla, escríbeles, pide tu primera cita que va a ser totalmente gratis y ellos te van a aclarar todas las dudas que tengas acerca de cómo obtener una certificación laboral. Regresamos con Agárrate. Vamos a conversar con Humberto González, que tiene todos los lunes aquí sus 15 minutos, pero yo creo que el día de hoy es necesario el análisis de Humberto González sobre lo que está pasando con las elecciones en Venezuela. Buenas noches, Humberto, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Un gran placer saludarte. Muy bien. Igualmente. Bueno, Humberto, ayer se anunció que el 28 de julio, día del cumpleaños de Hugo Chávez, son las elecciones en Venezuela. Pero además, María Corina Machado ya dijo que el 21, porque el periodo de inscripciones son entre el 21 de marzo, es decir, ya, ¿no? Tienes que ser candidato de una vez, entre el 21 y el 25, algo así. Y María Corina Machado anunció que el 21 va a inscribirse al Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es el escenario que hay aquí? Vamos a ver, antes de conversar con Humberto, uno de los veedores sería Brasil, ¿no? Y Lula da Silva dijo hoy lo siguiente, vamos a ponerlo en pantalla. Lula da Silva sugirió a María Corina dejar de llorar y, es que no leo desde aquí, y nombrar a otro candidato, nombrar a otro candidato para la elección presidencial del 28 de julio. Este es uno de los veedores, sería uno de los países que estaría ahí como garantizando la transparencia de las elecciones y le dice a María Corina que deje de llorar, Humberto. ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo creo que lo importante es repasar lo básico, lo fundamental del problema que tenemos en Venezuela, porque con tanto análisis y los analistas y interpretaciones y especulaciones, hasta uno mismo se pierde. Lo importante es, en primer lugar, entender que en Venezuela hay una estructura, hay una tiranía. Esto no es un mal gobierno, esto no es un gobierno, esta es una estructura que actúa como Estado porque tiene el control de las fuerzas militares, del Consejo Electoral, del Tribunal Supremo de Justicia. Eso es lo que hay. Y frente a esa estructura tenemos una falsa oposición que ya va a cumplir prácticamente 25 años ensayando la misma fórmula, que oscila entre negociaciones y elecciones. Y entonces, por razones diversas en el pasado, en algunos momentos, todo esto ha fracasado, pero esta falsa posición no se siente obligada a dar un debate de qué es por qué falla esa estrategia, sino que ellos siguen empeñados en que hay que seguir por esa vía y algunas veces llaman a no votar, pero eso no se corresponde con una estrategia, otras veces se envalentonan con algunas aventuras como las que hemos visto o proyectos lamentables como el caso del interinato, el amponato interino de Juan Guaidó. Y entonces, entre fracaso y fracaso se nos han ido prácticamente 25 años. Y en medio de ese cuadro, quien insurge en contra de eso es precisamente la figura y el liderazgo de María Corina Machado, quien correctamente caracteriza a eso que hay en Venezuela como una tiranía y quien correctamente dice, en estas condiciones, si esta situación, si este contexto no cambia, no se puede votar. Y esa consigna de tiranía no se vota es lo que permite que María Corina Machado se convierta en un referente en contra de esa falsa oposición. En algún momento eso cambió y dada la popularidad y el carisma que ella tiene, ella tampoco se sintió obligada, inclusive hasta el día de hoy, a explicarle a su propia gente el viraje de ir de una posición política, en mi opinión, acertada, porque interpretaba correctamente al adversario, pero además el contexto político en el cual nos estamos moviendo, en tiranía no se podía votar, y de ahí ella hace un pivote, como hablando en términos deportivos, de básquetbol, gira a una posición
en la cual ella se convierte en candidata, por supuesto, con toda la popularidad y el liderazgo y todo el entusiasmo que ella despierta, presenta su nombre en la primaria de la oposición, gana como era de esperar. Yo creo que esto sorprendió sin duda, sorprendió al régimen chavista, pero también a los factores de la falsa posición, porque yo estoy convencido de que si ellos hubiesen esperado, si ellos hubiesen anticipado el triunfo de María Corina, ellos no se hubiesen atrevido a convocar una primaria. Pero ahora aquí estamos, ellos están prácticamente prisioneros de su propia elaboración. María Corina es la persona que la gente ve como referente. Sin embargo, el problema fundamental que ella detectó no ha cambiado. Seguimos en tiranía y seguimos en peores condiciones que hace 5 años. Entonces, lo que hay en este momento es simplemente una situación en la cual el régimen chavista va a hacer todo lo posible para lo que sabemos que ellos están empeñados en hacer, que es a cualquier precio ellos se van a tratar de mantener en el poder. A mí me da risa y lamento cuando veo gente que se hace ilusiones. Esa referencia, por ejemplo, que tú haces es muy oportuna a las declaraciones de Lula da Silva hoy, porque precisamente María Corina hacía como una apelación a la buena voluntad de Lula da Silva, de Petro, de Boric, como apelando a ver si ellos como aliados de Maduro pueden de alguna manera influir para que el régimen chavista haga algunas concesiones. Bueno, eso no opera de esa manera. Ya Lula pues abiertamente está apoyando a Maduro, eh, como lo van a hacer los otros presidentes, porque ellos corresponden prácticamente a la misma calidad de intereses desde el punto de vista internacional. Acá lo que estamos es frente a una situación que ya desde hace tiempo se había anticipado, que esto no son unas elecciones que sean o no sean competitivas, es que esto es una farsa electoral. Y es una farsa de la manera más vulgar, donde no se van a tener, ellos no se van a limitar en digamos, en el pudor. ¿Qué va a decir la comunidad internacional? No, que no hagamos esto porque no se ve bien. No, no, no. Con el chavismo, lo único que hay garantizado es que ellos van adelante con esa farsa, que ellos no, como también se ha determinado, no es un tema de que hay que hacerle una, como dicen, ahora vivimos de cliché en cliché. Entonces, los analistas dicen, no, es que hay que bajarle los costos de salida, hay que subirle los costos de salida. Mira, no hay costos de salida para el chavismo, lo que hay es amarrarse al poder y mientras no se diseñe una estrategia que rompa con eso, bueno, vamos a seguir en este espectáculo lastimoso, lastimero además. Esta situación que se está viviendo ahorita, por ejemplo, la certidumbre es que Maduro va a ser el candidato y seguramente va a ser proclamado ganador. La certidumbre es que el 28, una certidumbre relativa, debo decir, porque es algo que quiero que comentemos también hoy. Yo creo que todo es posible con el chavismo, o sea que ellos pueden reservarse el derecho de suspender las elecciones. Ellos van ahora a obligar a la falsa oposición a entrar en ese juego del tecnicismo, ¿no? De que si se inscriben con un candidato interino o no se inscriben con el candidato interino, y quedan problemas técnicos porque siempre el chavismo va a buscar la manera de hacer la trampa con la letra pequeña del contrato. O sea, nunca, siempre la trampa está en el pie de página, ahí donde está la trampa del chavismo. Entonces, bueno, está el tema primero tienen que resolver a quién van a postular, cuál es el candidato interino. Pero ¿qué partidos van a postular si con los que está negociando el chavismo todos están inhabilitados? Todos están judicializados. Entonces, tienen que resolver eso. ¿Y cuándo se va a postular a ese candidato interino? Yo creo, para redondear la idea que te quiero presentar el día de hoy, Patricia, yo creo que la misma consigna que ha asumido María Corina y la oposición de decir que ellos van hasta el final y se van a mantener, pase lo que pase, en la ruta electoral, eso lo único que nos da es la pista de que efectivamente en algún momento en los próximos días, bien sea en una negociación con María Corina o bien sea porque eso revienta y estalla la crisis dentro de esa plataforma unitaria, vamos a estar frente al escenario del candidato interino. Porque de otra manera, si no hay candidato interino, quiere decir que ellos se salen de la ruta electoral, que han jurado y jurado y se han arrodillado y le han jurado al chavismo que de ahí no lo saca nadie. De manera que yo creo que van a entrar en este juego técnico de proponer seguramente algún candidato para como que aguantar el puesto y luego ver si ese candidato no lo inhabilita el chavismo
y entrar en el esquema de ver si de alguna manera el apoyo, la popularidad y el respaldo que tiene María Corina de alguna forma puede ser endosable a ese candidato. Yo creo que todo esto lo que sigue es abonando el terreno para lo que le conviene al chavismo, que es que se hable de que en Venezuela hay elecciones, no importa que sea una farsa electoral. Esto en realidad, ese no es el problema. El problema para ellos es simplemente hacer su evento. De alguna manera ellos pretenden enhebrar a esa falsa posición y llevarlos pues a una situación en la cual ellos prácticamente lo que van es a hacer un papel legitimador, cuando la falsa posición debería estar es desmarcándose de ese proceso, por lo menos como yo lo veo. En cuanto a este candidato interino, ¿tú crees que María Corina estuviera a favor de esa idea? Es decir, que ella lo apoyaría, aunque el poder y los votos no se endosan, me parece a mí, ¿no? Pero, ¿tú crees que ella estaría de acuerdo? Mira, es que yo creo que en las dos posibilidades hay problemas, porque si es un candidato, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que es muy difícil persuadir a la gente de que vaya a votar y que María Corina le levante la mano a alguien. Yo creo que, mira, estamos frente a una estrategia que está condenada al fracaso. Entonces, María Corina y la oposición están empeñados en que aunque la estrategia luce mal y todo esto luce a un escenario, yo anticipo ¿cuándo es la fecha? Creo que el 25 de marzo. El escenario que yo estoy anticipando es algo parecido al Cucutazo. Y te explico qué es lo que yo anticipo. Caos, simplemente un no saber qué hacer, donde algunos partidos querrán postular una situación donde ella seguramente ella se va a presentar el 21, los chavistas que son muy tramposos y muy hábiles. ¿Tú crees que los chavistas, Patricia, le van a decir a María Corina el mismo 21, no, no te vamos a aceptar la candidatura? Por supuesto que no, le van a aceptar sus papeles Ah, ¿tú y sí le crees van a que se lo van a recibir. recibir? Ese no es. Y después, eso será el 21 y el 25, a 5 minutos para las 12 de la noche, mira, no puede ser candidato. O sea, mira, de ellos se espera cualquier cosa. O sea, Sí. a mí me sorprende que estemos discutiendo esto y que gente seria en la política, o sea, 25 años no son suficientes para entender que no hay manera de sacar a los chavistas por la vía electoral. María Corina lo entendió durante mucho tiempo, luego ella se desmarcó de esa posición y ahora ella está misma prisionera de unas expectativas que ella sigue elevando y elevando, y entonces ella nos va llevando en una situación de prácticamente, no digamos de angustia, sino una expectativa mira, o sea, estamos esperando literalmente, si seguimos el discurso de ella, estamos esperando es que un milagro ocurra. O sea, un milagro que permita que ella se inscriba el 21 y que al presentar su opción, el gobierno diga, sí, tú te vas a medir con Nicolás Maduro, porque no otra cosa se puede deducir del discurso de ella. Ella dice que ella se va a medir con Maduro. Y entonces uno se tiene que preguntar racionalmente cómo es eso posible si ella, sabemos que eso no, el gobierno, el régimen chavista no lo va a permitir. Entonces todo esto ocurre porque esa oposición y la misma María Corina han aceptado jugar en el terreno del chavismo. Claro. Ahí no hay manera. Con las normas de ellos, es el Con las juego de normas de ellos. ellos. ¿Cómo se les puede ganar si mira, ¿cómo se puede comparar? Entonces uno escucha a Luis Vicente León y al uno y al otro diciendo, no, pero fíjate el ejemplo de Chile, pero mira el ejemplo de Colombia. Bueno, pero es que mira el ejemplo de Argentina. Por supuesto, si es que todavía quedan instituciones, hay fuerzas armadas y hay contrapesos institucionales que impiden que eso ocurra. No es, en Venezuela eso dejó de ocurrir hace muchos años. Entonces, mientras se siga jugando con las reglas de juego del chavismo, con su consejo electoral, otro dato importantísimo que tenemos que decirlo hoy, este consejo electoral al cual la falsa oposición y María Corina están dispuestos a someterse, bueno, este es un consejo electoral que viene tomando decisiones relevantes por unanimidad. Y yo creía que ahí supuestamente habían dos operadores representando a la oposición. Bueno, pero tú Bueno, también mira, eres ingenuo. bueno, mira, en teoría, o de la manera que sea, pero fíjate, la decisión en cuanto al referéndum a la farsa esta del Esequibo, y para anunciar esta mascarada, este supuesto cronograma pirata que sacó el Consejo Electoral, eso fue aprobado, o sea, todo eso ha sido aprobado por unanimidad. De manera que ellos están en el mismo bloque, o sea, ahí la oposición debe entender que ni siquiera con eso se cuenta. O sea, ¿de qué están hablando? De que les van a permitir. Entonces hay que entrar en el tecnicismo de que, bueno,
postular un candidato interino. ¿Quién va a postular ese candidato interino, por cierto? Porque Vente Venezuela no es, ni es Acción Democrática, ni es Primero Justicia, ni es Voluntad. ¿Quién lo va a postular? El gobierno, el régimen es el que va a decir este es el candidato. Y eso nos lleva a algo que tú y yo habíamos conversado hace más o menos un año, que aparentemente pareciera hoy que tú y yo nos equivocamos. Tú y yo coincidimos en algún momento, y yo inclusive lo escribí, que el candidato de la oposición, el candidato del régimen chavista siempre ha sido Manuel Rosales. Ese es el candidato. Pero claro, pero como, bueno, ocurrieron las primarias y todo esto, entonces que nuestro análisis quedó ahí como invalidado, pero bueno, es que hasta que no ocurra el evento no sabemos si Manuel Rosales va a ser el candidato de la falsa oposición o no. Y ya Luis Emilio Rondón lo asomó, yo creo que fue un poco como jugada adelantada, pero ellos, o sea, es algo de lo cual se está hablando, y a la hora de buscarle argumentos para justificar que él se va a sacrificar por Venezuela y que, bueno, ya tú y yo sabemos que argumentos van a sobrar. El punto es que siempre hemos pensado que el régimen chavista necesita un candidato en el cual pueda confiar al 100%, que haga su papel, que haga su campaña, que al final hará algún reclamo, una mala cara y dirá, bueno, hicimos lo posible, pero ganó Maduro y hay que seguir en el juego democrático. Gracias. Es el juego, esa es una parte del juego. Pero además, entonces está el tema de cuál es el papel que van a jugar los otros partidos de la falsa oposición. Porque María Corina representa un conjunto de intereses distintos a los partidos que la están apoyando. Y eso hay que entenderlo. El interés de los partidos que están apoyando a María Corina Machado no es, yo creo que ellos están muy claros que eso no se va a ganar, eso llevan en una parte. El tema de ellos es que el gobierno les devuelva sus tarjetas, como con mucha claridad lo ha reclamado Henry Ramos Alud, quien siempre tiene la mirada en la bola. Él sabe por dónde es que hay que, lo que le importa a esos partidos es que les devuelvan sus tarjetas, que vuelvan otra vez a ser parte. ¿Por qué? Porque una vez que del aparato, parte del aparato. Recibí dinero también por ser partido, recibí platica en las campañas, eso es lo que les interesa. Y la posibilidad, entonces, que en un par de años, cuando vengan las legislativas, ellos volver. Porque ese es el negocio. O sea, tiene sentido justificar las elecciones y crearle la expectativa a la gente que el voto representa una esperanza, porque hay gente que vive de la industria del negocio electoral. Y yo creo que eso es con lo que precisamente hay que acabar en Venezuela. Bueno, yo lo único que creo es que se acerca él hasta el final de María Corina ya, ¿no? Mira, yo no sé cómo va a ser ese final, pero creo que ella ha creado una expectativa que ella, en sus limitaciones humanas y materiales, no va a tener la capacidad de satisfacer esas expectativas. No puede. Qué lamentable. Gracias, Humberto. Gracias. Un placer. Gracias. Bueno, vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.